todos y todas. Estoy feliz como cada semana de estar aquí con ustedes. Me siento muy acompañada y les traigo un tema muy especial. Vamos a hablar del suicidio. Mi nombre es Iris Luna Montaño, soy médica psiquiatra muy interesada en los temas de salud mental y del comportamiento. Y antes de dar paso a nuestra reflexión de hoy, quisiera recordarles que no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que cada semana tengan nuevo material. Bueno, ¿por qué es hablar de suicidio? Hace poco, el 10, se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, porque resulta que esto está resultando un gran problema para la salud pública. Les comento que el suicidio es una de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial y la conducta suicida es el resultado de una suma de factores, una interrelación, por ejemplo, de factores psicopatológicos, una persona que está pasando por una depresión mayor y quizás no lo sabe, que tiene un trastorno de ansiedad como un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad generalizada, que presenta un cuadro de esquizofrenia o que presenta un trastorno de la conducta alimentaria o que presenta un trastorno de estrés postraumático o que ha tenido antecedentes de haber sido abusada sexualmente y presenta, por ejemplo, un trastorno de adaptación, etcétera. Entonces tenemos de pronto como en el trasfondo que algo dentro de nuestra salud mental está siendo afectado, ¿no es cierto?, por alguna cosa, ya sea una ansiedad, una depresión, etcétera, etcétera. Pero además se pueden sumar factores que tienen que ver con la parte social. Si estas personas están aisladas, si tienen medios precarios de vida, si tienen una situación laboral compleja o de pronto están desempleados. O también miremos si además de esta parte social se presentan alteraciones de tipo biológico, por ejemplo, la herencia. Se ha visto que en el 50% de los casos de las personas que se suicidan tienen antecedentes de algún familiar que se suicidó o, por ejemplo, dentro de su funcionamiento cerebral podría haber una hipofunción serotoninérgica de la serotonina y también no podemos descartar los factores ambientales, o sea, sucesos estresantes que se tienen que afrontar cada día, el mismo COVID-19 con toda su incertidumbre, situaciones de maltrato, un estrés crónico que llega a una fatiga emocional, de pronto un sentimiento de sentirme quemado en mi trabajo, etc. Entonces vemos que para que se llegue a este desenlace no hay un solo factor, son varios factores que se unen y que hacen que una persona que tiene una vulnerabilidad, ¿sí?, y esté tratando de afrontar diferentes aspectos, ya sean sociales, ya sean económicos, ya sean culturales, ya sean religiosos, etcétera, de pronto no tenga todas estas herramientas para poder salir adelante y opte por la decisión de dar por finalizada su vida. Y esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta porque no hay una sola causa, no hay una sola razón por la cual la persona decide quitarse la vida. Y esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. A ver, decíamos entonces que está entre las principales causas de muerte a nivel mundial y además es una de las causas más importantes de pérdidas de año vida. Cada año fallecen en el planeta más o menos 1 millón de personas a causa del suicidio. Entonces, esto es importante y también hay mucha gente que tiene intentos de suicidio y esto también tiene un impacto muy grande, personal, familiar, laboral, ocupacional, etc. Entonces vemos cómo la conducta suicida es el resultado, como les decía, de la interacción de varios factores, ya les dije, demográficos, psicopatológicos, biológicos, eventos vitales, estresantes, factores que tienen que ver, por ejemplo, con la pérdida de un familiar, la muerte de un familiar, que tienen que ver, por ejemplo, después de un trauma, etc. Se sabe que el 90% de las personas que fallecen por suicidio
presentan, ojo, una patología psiquiátrica de base. Por eso tiene tanto que ver con el tema de la psiquiatría. Se ha visto que este 90% de personas que llegan a suicidarse podrían llegar a presentar depresión mayor, trastorno bipolar, abuso de sustancias psicoactivas, abuso de alcohol, esquizofrenia o trastornos de personalidad, entre otras cosas. Entonces se ha determinado, y es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, que el riesgo de suicidio en los pacientes psiquiátricos es de 2.4 a 23 veces, ojo, de 2.4 a 23 veces superior al que es en la población general. O sea, yo tengo muchísimo más riesgo de terminar suicidándome si tengo una patología psiquiátrica que no está bien manejada, que no está bien controlada, donde yo no tengo una adecuada atención. Y este es un dato importantísimo porque el suicidio se podría prevenir. Entonces, una de las medidas más eficaces para prevenir el suicidio es que el paciente tenga un correcto diagnóstico, un tratamiento adecuado, un tratamiento que además de que incluya pues la psicoterapia, la farmacoterapia en cierto caso, también tenga también la posibilidad de contar con una familia que sea empática, con una familia que le apoye, que le acompañe y que sobre todo esté muy documentada sobre este tema. Entonces este es el primer signo de alarma, el hecho que haya dentro de mi familia una persona que tiene una patología mental. No miremos para otro lado, no critiquemos a esa persona, no la juzguemos, no empeoremos su estado mental. Al contrario, escuchémosla con respeto, atentamente y tratemos de que esta persona pueda acceder a los servicios de psicología o de psiquiatría y que pueda de alguna manera encontrar caminos para solucionar estos problemas que muchas veces para ellos son demasiado difíciles. Entonces vamos a mirar cuáles son los factores de riesgo para la conducta suicida, según un especialista que es llamado Nock, que ha trabajado mucho este tema. Se habla de algunos factores como los demográficos. Por ejemplo, si vamos a hablar de suicidio ya consumado, de una persona que se suicidó, debemos pensar mucho más en el sexo masculino. Las mujeres generalmente pareciera que fueran más de pronto dan más señales, ¿no? Yo me quiero morir, yo no quiero seguir viviendo, esta vida es una porquería, pero finalmente, según los estudios, vemos como en el sexo masculino hay una importancia muy grande porque ellos pueden llevar hasta el final este acto a través, por ejemplo, de armas letales que son mucho más efectivas para cometer el acto de suicidio, ¿no? Entonces, para suicidio consumado vemos que es muy relevante pensar en el sexo masculino. En adolescentes, personas adolescentes tienen más riesgo de suicidarse porque tienen menos control de los impulsos, tienen una mayor dificultad para manejar sus emociones, tienen a veces dificultades para comunicarse con los demás. Entonces es una población vulnerable, al igual que personas de la tercera edad, personas que han perdido de pronto las ganas de vivir, que han perdido de pronto un sentido de vida, a las cuales se les ha muerto un familiar o que están aislados o que están solos, desean dar por terminada su vida. Entonces esos son grupos que son bien interesantes de analizar. En cuanto al intento de suicidio, hay poblaciones muy interesantes como sería el sexo femenino. Las mujeres cometen muchos intentos de suicidio. Las personas jóvenes, las personas solteras, las personas con un bajo nivel educativo y las personas desempleadas. Como factores psicopatológicos se han contemplado trastornos mentales. Ya les estoy diciendo que el 90% de las personas que se suicidan podrían llegar a tener un trastorno mental. Los trastornos afectivos, el alcohol, el consumo de drogas psicoactivas, los trastornos de personalidad, cosas que están dentro de una depresión mayor, que serían la desesperanza,
la anedonia, la pérdida de placer por todo lo que le rodea, la anestesia emocional de la que ya hablamos en otra oportunidad, la impulsividad, una alta reactividad emocional también, el no saber manejar adecuadamente las emociones, y también la historia personal de intentos de suicidio previos, ¿no? Estas personas también tienen un alto riesgo. En cuanto a los factores biológicos, tendríamos la parte de la herencia, que sería, como les digo, un 50%, y una hipofunción del sistema de la serotonina dentro del cerebro. Algunos factores vitales estresantes se han implicado bastante en estas conductas suicidas, como pueden ser los problemas de tipo familiar, los problemas conyugales, los problemas legales, profesiones como los militares, los médicos, los policías y personas que tienen que afrontar situaciones muy complejas y muy difíciles. Imagínense estas personas que tienen que trabajar muchísimas horas, que pueden quemarse dentro del trabajo, hacer síndrome de burnout, tienen mucho riesgo a presentar conductas suicidas. Muy bien, otra sería el maltrato perinatal, el maltrato familiar, el maltrato físico, el maltrato emocional dentro de los problemas de pareja, enfermedades terminales, ¿no? Como el cáncer, como enfermedades crónicas muy incapacitantes. Y también, así como hay todos estos factores de riesgo que tienen que ver con la inestabilidad y la pérdida de bienestar del individuo y la pérdida de caminos de dicho individuo, tenemos también factores protectores, y hemos visto cómo las creencias religiosas, el soporte de la familia, el soporte social puede ser muy importante. El hecho de tener hijos, de tener personas pues por las cuales a quienes cuidar, a quienes acompañar, pues se vuelve una cosa importante. Entonces vemos que existen factores protectores, por ejemplo, una buena educación, por ejemplo, una familia que sea empática, que sea una buena acompañante de todos los procesos, y por esto es muy importante que hablemos sobre este tema, porque muchas veces esto nos agobia, y lo que ocurre es que cerca de la palabra suicidio hay mucho estigma, ¿no? Sobre todo este estigma donde se dice, uy, no, pero usted pudo haber hecho otra cosa, pero es que matarse es un pecado, qué vergüenza que en mi familia haya una persona que se haya suicidado. Y además las personas que generalmente quedan con muchas preguntas, con muchas inquietudes, con mucha ansiedad, con ideas de culpa muchas veces, y hacen unos duelos muy complicados que muchas veces son difíciles de manejar. Entonces, por eso creo que hablar de suicidio es una cosa importante, sobre todo que en este momento, estamos frente a algo que ocurrió, que fue universal y que fue básicamente el COVID-19, y ese COVID-19 cambió muchísimas cosas en nuestra vida, ¿no es cierto? Y esto ha hecho que haya puesto a muchos individuos como al borde de situaciones muy complejas, que se han perdido trabajos, se han perdido de ilusiones, se han perdido relaciones interpersonales, han habido eventos de violencia intrafamiliar. Entonces esta parte es muy importante. Se ha sugerido en muchos trabajos que, por ejemplo, los trastornos de ansiedad están asociados a intentos de suicidio, y es importante ver cómo, sobre todo los trastornos de pánico, trastornos donde el paciente pierde totalmente el control en un momento dado, en ese momento de desesperación podría llegar a cometer suicidio. Especialmente, como les digo, en el pánico y en el trastorno de estrés postraumático, esto se ha visto que se asocian independientemente a intentos de suicidio. Por lo tanto, todos los médicos tienen que evaluar muy bien y hacer un seguimiento muy continuo de estos pacientes con respecto al comportamiento suicida, a las personas que tienen trastornos de ansiedad. Preguntarles acerca del suicidio no va a generar que se suiciden.
Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Omitir el hecho de hablar de eso cuando hablamos del suicidio, no es que le estemos dando la idea al paciente, es que estamos explorando el riesgo que puede llegar ese paciente a llegar a cometer suicidio. Entonces este suicidio, vemos, es un evento muy trágico, con profundos costos para la sociedad. Como les decía, casi 900,000 personas pierden la vida anualmente por esto, ¿no es cierto? Entonces, a ver, los trastornos afectivos, como les decía, el abuso de sustancias, los trastornos de ansiedad, los trastornos de personalidad, los trastornos psicóticos, se han establecido como factores de riesgo muy importantes. Aquí hay uno que me parece que es importante mencionar y es el trastorno afectivo bipolar. El trastorno afectivo bipolar se ha visto que tiene un gran riesgo. Por ejemplo, así como la esquizofrenia tiene un riesgo del 20 veces mayor de suicidio consumado. Esta parte es muy importante. Es decir, hay mayor riesgo de que una persona que tiene esquizofrenia o que tiene un trastorno afectivo bipolar en fase, por ejemplo, psicótica o en una depresión muy severa pueda llegar a cometer suicidio. Sabemos que la comorbilidad de que existan varias enfermedades psiquiátricas también aumenta el riesgo. Por ejemplo, factores como el trauma infantil o factores genéticos, el hecho de que veamos en una persona mucho aislamiento, que le veamos como muy melancólico, muy desesperanzado, muy irritable, muy pesimista, sin afiliación religiosa, con un escaso apoyo social, con unos bajos niveles de pronto de tolerancia. Podemos pensar que estas personas hay que estudiarlas especialmente y seguirlas. En cuanto a los trastornos de ansiedad, como les decía, el trastorno de pánico y la conducta suicida ya está siendo revisada, ¿no es cierto? Y es muy importante tener en cuenta que cualquier tipo de trastornos, no es solamente la depresión, porque inicialmente se decía que era la depresión la que definitivamente se asociaba a suicidio. Eso es cierto, tiene pues una gran frecuencia de asociación, pero no es la única razón, o sea, no es lo único que está asociado a cometer el suicidio. Sabemos que las investigaciones muestran que el 95% de las personas que se suicidan podrían llegar a tener, sí, una depresión, otro trastorno mental, o podrían llegar a consumir alguna sustancia. Entonces es importante, claro, tratar la patología de base. Es muy importante que los pacientes puedan acceder a una consulta adecuada y sobre todo si hablamos de depresión, hay que hacerlo cuanto antes, hay que hacer que el paciente busque ayuda cuanto antes, porque hay algunos síntomas que uno debería estar muy alerta, que el muchacho, el adolescente o la persona mayor digan que no quieren estar con nadie, que se aíslen de una manera voluntaria, que empiecen a vender sus pertenencias o a regalar sus cosas, que empiecen a decir en chiste, ay, si yo no estuviera, ¿cómo sería todo de bueno? O qué pereza esta vida, o qué horrible seguir viviendo, o a mí me imagino la cara que haría si yo estuviera muerto. Es decir, empiezan a hablar del tema de la muerte, no con temor, no como con, uy, qué miedo morirme, sino todo lo contrario, como acercándose mucho al término y de alguna manera tienen otras características, se les ve más irritables, se les ve más desconectados de los demás, se ve que no tienen como ningún proyecto, que no te hablan de ningún proyecto y que de alguna manera te están dando como una señal de que la vida ya no les es placentera. Y a esto hay que ponerle muchísimo cuidado, porque resulta que si nosotros sencillamente pensamos, es una cosa del adolescente, es que los adolescentes son muy fastidiosos, son así, son raros, y no buscamos de pronto qué es lo que puede estar pasando detrás de sus conductas, pues estamos de pronto
ignorando un grito en silencio, porque muchas veces ese decir, ay, la vida no vale nada, yo mejor es morirme, o cuando los ves leyendo libros como de niche, o los ves muy existencialistas, oyendo música muy triste, cuando ves como si estuvieran constantemente despidiéndose y ves que hay un cambio en el sentimiento, pues obviamente aquí habría que estar muy atentos, ¿no es cierto? Entonces, una persona que tiene, por ejemplo, antecedentes de haber intentado suicidarse, posiblemente va a volver a intentar hacerlo si no hacemos un tratamiento adecuado. Hay muchos métodos de donde los pacientes hacen autoagresión, que no es suicida, pero es este acto autolesivo sin intención de provocar la muerte, como rasguños en los brazos, quemarse, cortarse, ingerir una sobredosis de vitaminas. Estas autoagresiones no suicidas podrían llegar a ser una manera de reducir la tensión emocional que puede estar presentando una persona. Pero estos actos no deben ser tomados a la ligera, porque en un momento dado pueden llevar a una autoagresión mucho mayor y ya con un intento suicida. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en cuanto al tema hay algo que es importante que les recuerde, que 1 de cada 6 personas que se suicidan dejan una nota que suele proporcionar las claves para explicar la conducta. Entonces, como les dije, la conducta suicida generalmente es el resultado de la interacción de muchos factores, y el factor que se les quede esto para que lo lleven a casa más frecuente que contribuye al comportamiento suicida son esos estados en que el paciente tiene un ánimo decaído. El estado de depresión incluye la depresión que está metida dentro del trastorno bipolar. Fíjense cómo esta depresión está involucrada en más del 50% de intentos de suicidio, y en un porcentaje aún mayor en los suicidios que son consumados. La depresión podría llegar a ocurrir de manera inesperada, estar desencadenada por una pérdida reciente, o por un evento perturbador, o por problemas con la ley. Es decir, la depresión puede aparecer en cualquier momento. Lo importante es saber determinarla, darnos cuenta de que este paciente tiene alteraciones a nivel de la comunicación con los otros, que tiene alteraciones en el sueño, en el apetito, que está triste, que llora, que no se quiere comunicar, que está irritable, que tiene de pronto pensamientos negativos, ideas de culpa, ideas de minusvalía, que presenta esta anedonia, o sea, esta pérdida de placer por todo, que no quiere sino dormir, o incluso que expresa continuamente el deseo de estar muerto. Entonces, a ver, estas personas de alguna manera nos están dando la clave, y si nosotros nos acercamos a ellas, sabemos escucharlas, y ayudamos a que lleguen a un especialista, pues podríamos prevenir muchísimos de los suicidios. El escuchar es prevenir. El escuchar es como el primer paso. El ser empático con la persona que está pasando por un momento de esto es muy importante. El saber ponerme en el lugar de la otra persona, del sufrimiento del otro, es muy importante. Entonces, a ver, aquí no debemos olvidar que todas las situaciones que nos pueden poner en jaque, y que además de alguna manera nos muestran un futuro opaco, oscuro, pues se relacionan mucho con el tema del suicidio. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta
que la misma toma de los antidepresivos inicialmente podría estar relacionada con un mayor riesgo de pensamientos de tentativa suicida, pero el no tomarlos puede aumentar mucho más el riesgo de suicidio, porque algunas personas me han dicho, no, pero es que fulano de tal estaba tomando un medicamento y se suicidó. Resulta que aquí es muy importante que cuando un paciente comience un tratamiento tenga un seguimiento muy cercano, que ahí tenga un seguimiento cercano por parte del terapeuta, de su psiquiatra, y también un seguimiento por parte de la familia. No es solo que, lo llevé a donde el psiquiatra y pues él tiene que solucionarlo todo. No, hay que estar muy atentos de administrar la dosis que corresponde, porque puede que tú hayas salido de donde el psiquiatra, llegues con tus tabletas y no has empezado un tratamiento y dices, ve, aquí tengo un método maravilloso para suicidarme, y se toma todas las tabletas, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que uno pensaría, es que el medicamento, generalmente los medicamentos que administramos los psiquiatras en este momento son bastante seguros, son efectivos, son seguros, aunque no actúan inmediatamente. Necesitamos un tiempo para que empiecen a funcionar y a cambiarnos ese estado de ánimo, que serían más o menos unas 4 semanas. Por eso esas primeras semanas son claves y tenemos que estar pilas y estamos muy cercanos a los pacientes, los familiares. ¿Cómo te estás tomando el medicamento? Mira, déjame ver las pastillas, vamos a mirar cómo lo estás haciendo, vamos a ir a control con el doctor, cómo te estás sintiendo día a día, qué síntomas tienes, háblame de esto. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, yo no voy a tomar medicamento porque oí que si uno se toma el medicamento uno se suicida con más facilidad. Sí se han dado casos de algunos medicamentos, pero no es el medicamento, ojo, el que causa el suicidio. Es que usted viene con una cantidad de problemas detrás, tiene una cantidad de dificultades, y el hecho de que en un momento dado se haya tomado el medicamento determinado confluye para que usted lleve este acto y utilice este medicamento para, por ejemplo, suicidarse, o que de alguna manera el medicamento pueda generarle mucha ansiedad, mucha inquietud, mucho desasosiego, pueda acelerar estos pensamientos y pueda llevarlo a usted a tomar la decisión final. Por eso les digo que es muy, pero muy importante un control estricto de este paciente. De hecho, se sabe que un paciente que tiene un antecedente que tiene un riesgo suicida es una urgencia para nosotros los psiquiatras. Para nosotros es muy importante. Cuando ha habido un intento de suicidio, es muy importante para nosotros porque es una señal de alerta y tenemos que acompañar al paciente, hacerle psicoterapia, estar absolutamente seguros de que este paciente, una vez se vaya para la casa, no vaya a tomar la decisión final. Porque aquí hay algo importante, no es el hecho solamente de que vaya y visite un psiquiatra, sino que el problema de base también se haya solucionado o esté en vía de solución, o encontremos caminos para que esta persona se sienta mejor. Si por ejemplo yo soy una adolescente que estoy siendo abusada sexualmente por un primo, por un familiar, y que esto me ha llevado en un momento dado a tomar esa decisión, no basta con que voy a llevar al psiquiatra y reciba un tratamiento para de mi depresión. Es muy importante que yo exprese qué es lo que me está pasando, qué es lo que está ocurriendo para que yo llegue a esta situación, porque entonces yo me tomaría el medicamento, volvería a la misma situación y no se solucionaría nada. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. También es importante que tengamos en cuenta que aunque la mayoría de los hombres y las mujeres que se suicidan usan armas, este método es 2 veces más probable en los hombres que en las mujeres. Por eso les decía que es más frecuente el intento de suicidio en la mujer y más frecuente el acto suicida en el hombre, precisamente porque pueden tener estos métodos. En cuanto a la parte de la prevención, que creo que es lo más importante, es que aunque algunas tentativas de suicidio o suicidio consumado
constituyen golpes muy inesperados para los familiares, para los amigos, para las personas que rodean al paciente. A menudo los suicidas han mostrado con anterioridad algún tipo de advertencia sobre su intención. Entonces tenemos que prestar mucha atención a las amenazas, a las sugerencias, a los chistecitos, a las tentativas de suicidio. Si se ignoran, se puede perder una vida. A veces nos da miedo cuando nos hablan de esto, decimos no seas tan bobo, la vida es bella, la vida es divina. No, hay que preguntar, pero ¿por qué te estás sintiendo así? Hay que ponerle al otro como un interlocutor válido y ponerle toda la atención del mundo. No darle la espalda, no bloquear la comunicación por el miedo que tenemos a hablar de este tema. Entonces, fíjense cómo cuando una persona dice me voy a suicidar o hace un intento de suicidio, es muy importante que este paciente pueda ser hospitalizado para poderlo evaluar bien, para poderlo acompañar, para poder hacer todas las intervenciones que son las más importantes, ¿no? Y los médicos deben tomar en serio cualquier acto suicida, independientemente de si se trata de un gesto o de un intento o sencillamente de mencionarlo, ¿no es cierto? Si la persona afectada se ha provocado daños importantes, ¿qué hacen los médicos? Los médicos evalúan y tratan la lesión. Por regla general, pues si se ha intoxicado, pues hacen el lavado gástrico, hacen lo que tengan que hacer, ingresan a la persona al hospital. Por ejemplo, si ha tomado una sobredosis de fármaco letal, los médicos toman todas las medidas para aliviar a este paciente y para que esté libre de peligro. Después de esto se hace una evaluación por parte de psiquiatría y se trata de identificar cuáles son los problemas que contribuyeron para la tentativa de suicidio e intentar un plan de tratamiento adecuado. Entonces, para identificar los problemas, los psiquiatras hacemos lo siguiente. Primero, escuchamos muy atentamente lo que nos quiera decir el paciente. Segundo, tratamos de comprender qué hizo la persona al intentar suicidarse. O sea, cuál fue la motivación última para hacerlo, qué condujo finalmente a que tomara la decisión, dónde ocurrió, cómo ocurrió, cuáles fueron las características asociadas, si fue asociado a de pronto un impulso, si fue asociado a que tenía mucha rabia con alguien, si fue asociado a que quiere castigar a alguien, si fue asociado a que definitivamente vio que la vida no le daba ninguna posibilidad. Esto es muy importante. Después le preguntamos a la persona si está recibiendo algún tratamiento para algún trastorno mental, incluso si está tomando algún medicamento pues para tratar ese trastorno mental, y ahí hacemos una anamnesis muy completa para ver si el paciente está descompensado o qué pudo haber pasado, si suspendió el medicamento de manera abrupta, si aumentó la dosis, etcétera. Esta parte es muy importante porque cuando un paciente toma un medicamento, el paciente puede utilizar este mismo medicamento como medio para suicidarse, ¿verdad? También hay que preguntarle al paciente sobre las relaciones personales, las relaciones familiares, sobre las redes sociales, que a veces es relevante porque muchas veces han habido bullying o ha habido de pronto amenazas por internet, burlas, o ha sido el paciente expuesto de una manera infame y el paciente ya no encuentra ninguna salida y se siente muy avergonzado y por esto quiere suicidarse. Es esa parte muy importante, ¿no es cierto? También hay que ayudarle a identificar elementos que desencadenaron esos pensamientos suicidas y ayudarle a planificar ideas para lidiar con dichos desencadenantes. Debido a que la depresión es un riesgo grande para el comportamiento suicida, pues los médicos tienen que controlar cuidadosamente a estas personas con depresión y detectar la aparición de estas conductas o pensamientos suicidas. Entonces, el impacto
el impacto en la población pues es muy grande, el impacto en las familias es muy grande. El impacto por suicidio tiene un marcado efecto emocional para las personas del entorno. Los familiares, los amigos, los médicos se pueden sentir culpables, avergonzados, con remordimiento de no haber sido capaces de haberse dado cuenta a tiempo de cómo estaba el paciente, de prevenirlo, y también pueden sentir rabia e ira con la persona que intentó suicidarse porque les parece que es injusto que hayan hecho ese tipo de cosas, ¿no? Con el tiempo comprenderán que realmente era una determinación, algo que ocurrió y que no podrían haberlo evitado porque en ese momento las circunstancias fueron dadas de esa forma, ¿verdad? Entonces que la culpa ya no tiene pues como ningún sentido. Entonces a veces es importante que los terapeutas y grupos de ayuda colaboren a resolver estos sentimientos de culpa, de tristeza, de soledad de la familia y los amigos. El médico de atención primaria o de servicio de salud mental puede ayudar a encontrar grupos de apoyo a la familia. Esto es muy, pero muy importante porque esta es una carga muy dolorosa. El efecto que tiene sobre los demás una tentativa de suicidio es algo devastador. Sin embargo, las personas familiares y los amigos cuentan con la posibilidad de aprender a manejar la pérdida, aprender a manejar estos sentimientos, responder de una manera más apropiada a las situaciones que quedan, a los hijos que quedan, a la familia que queda, porque no es que vayamos a olvidar a la persona que se fue, sino que de alguna manera vamos a aprender a manejar esta situación sintiéndonos más como en paz con nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces es muy importante ver cómo la prevención se puede hacer. Este suicidio es evitable y la sensibilización es demasiado importante. Las personas que amenazan con suicidarse están en crisis, por eso debemos escucharlas. Es fundamental que hay que establecer con ellas una relación próxima, hay que hacerlas sentir presentes, hay que hacerlas sentir como que forman parte de algo, llamándolas por su nombre de manera repetida, escuchando cuando ellas quieren decirte algo, interrogando un poco más allá del comentario, sino no minimizar el problema, no evitar hablar del problema, al contrario, sentarse seriamente a discutir con ellas acerca de esto. Si sentimos que no tenemos las herramientas, busquemos a un psicólogo, busquemos a un psiquiatra que nos oriente de cómo deberíamos hablarle a este familiar o a esta persona querida. Entonces, podemos ofrecerle ayuda constructiva para afrontar el problema, para tomar decisiones un poco más racionales, mostrándole algunos caminos, algunas opciones que puede llegar a tener, ¿no es cierto? Y mostrándole nuestra aceptación incondicional en este momento. También podemos tratar de facilitarle una asistencia profesional, diciéndole, bueno, ven, vamos a ir juntos, vamos a buscar ayuda profesional. Y esta parte es muy importante. En ocasiones hay líneas de ayuda donde podemos avisar que tenemos este caso de este familiar para que nos oriente. Entonces aquí hay varias cosas. Lo primero es identificar el riesgo, y para identificarlo tenemos que ver la frecuencia en que ocurre bastante frecuente. Si hay en mi casa una persona que esté pasando por una crisis emocional, que tenga una depresión, una ansiedad, que tenga alguna enfermedad mental, que además tenga otras cargas, ya sean laborales, económicas, familiares, haya sido objeto de violencia, consuma sustancias psicoactivas y todo esto, recordemos que estas son personas con una especial vulnerabilidad. Acordémonos de que los jóvenes y los niños son muy impulsivos. Para ellos
los problemas pequeños pueden ser gigantes. Estos niños están en pleno crecimiento y no saben regular esas emociones, y muchas veces cosas como los insultos, como el bullying, como la burla, etcétera, pueden ser devastadores en muchos sentidos. El tema de la identidad sexual en la adolescencia es un tema clave, donde tenemos que ser muy empáticos, muy acompañantes de este muchacho y tener una comunicación directa. Entonces, lo primero, identificar. Una vez identificamos que hay un riesgo, pues estar frente al paciente y estar continuamente ofreciéndole nuestra ayuda de una manera empática, sin criticarlos, sin juzgarlos, sin decirles que tienen que ser felices, ¿sí? Brindándoles nuestra compañía, nuestro apoyo y nuestro respeto. Y lo más importante, hacer que esta persona pueda acceder a una ayuda profesional. Y si tú como acompañante ves que esto te sobrepasa y que para ti es muy difícil manejar esta situación, busca ayuda para poder ayudar. Entonces, esperemos que este material te pueda ser de alguna utilidad, y espero tus comentarios, tus reflexiones, y a todas aquellas personas que han perdido un familiar, un amigo, una persona querida, les digo que se queden con los recuerdos bonitos de esta persona, que si ustedes tienen dificultades todavía para dejar ir a esta persona, pues busquen ayuda profesional, porque hay duelos prolongados que nos quitan la calidad de vida, nos quitan la alegría, también nos quitan la esperanza y nos hacen también vulnerables. Si sentimos que en un momento nos sentimos sobrepasados con los problemas, que estamos pensando en quitarnos la vida, busquemos ayuda profesional. Siempre hay alguien y siempre hay una solución, siempre hay un mañana. Un abrazo muy grande y deseo que tengan un resto de día lo mejor posible. Hasta pronto.